Hola chicos, buenas. En el día de hoy vamos a dar herencia en la programación orientada a objetos. Bueno, hoy vamos a ver una introducción acerca de la herencia. Vamos a ver herencia y creación, herencia y ocultamiento de la información y redefinición de características. Bueno, nosotros hasta ahora hemos creado clases que representan entidades y objetos, pero esto no es suficiente para resolver los problemas abstractos que se nos presentan en el caso que nosotros tenemos que implementar un software como tal. Entonces, nosotros para eso necesitamos tener en cuenta la necesidad de reutilizar el código, nuestro código de programación, y que también que nuestra jerarquía que nosotros eh, diseñemos en la solución de un problema representando los objetos como entidades, nosotros necesitamos que esto sea de la manera más extensible posible. En la reutilización nosotros vamos a tener un mecanismo para generar código que sean de manera genérico y que estos se puedan reutilizar, como ya dice su nombre, ¿no? En el cual nosotros debemos capturar los aspectos más comunes en un grupo de estructuras similares, es decir, los aspectos comunes en objetos que sean parecidos. Eh, También debemos de tener independencia de la representación y variación en la estructura de datos y algoritmos. En la parte de la extensibilidad, vamos a ver en la necesidad de mecanismo para favorecer al principio de abierto cerrado y principio de elección única. Y en la próxima clase vamos a ver algo más a otro nivel, que es la estructura de datos polimórficas. Bueno, en la clase pasada nosotros dimos relaciones entre clases. En una parte de las relaciones entre clases habíamos quedado de estudiar la generalización y la especialización. Yo le había dicho que en el tema de la clase de hoy íbamos a ver esta relación en sí entre clases, ¿no? Entonces, la generalización y la especialización vienen enfocadas más en la herencia como tal. Estos son unos aspectos conceptuales que en la cual se ve la extensión de la clase, se ve especialización de algunas entidades y combinaciones entre las composiciones de estas. Por ejemplo, libro y revista tienen propiedades en común. ¿Mm? Una pila puede definirse a partir de una cola o viceversa. Cuando hablamos de pila y cola, estas son estructuras de datos, ¿no? También podemos ver un ejemplo de un rectángulo, es una especialización de un polígono. Y puede haber distintos tipos de cuenta. Entonces, ¿qué nosotros tenemos como generalización y tenemos como especialización? Generalización es el objeto que generaliza a un grupo de objetos más. Es decir, es el que representa a un conjunto de objetos que tienen datos en común. Y la especialización es ese objeto que entra en ese grupo de la cual existe una generalización. Como por ejemplo, podemos poner a nuestra entidad educativa en la cual existen diferentes personas que cumplen existe un grupo de personas que cumplen diferentes roles, como por ejemplo están los estudiantes, están los docentes, está la persona que trabaja en los talleres, está la persona de seguridad, está la persona de auxiliar de limpieza y demás. ¿Quién sería la generalización? Bueno, sería la entidad persona, porque generaliza a todos los individuos que están dentro de la entidad. ¿Y la especialización cuál sería? Por ejemplo,
sería estudiante. Estudiante es una especialización de una persona, ¿no? Es un agente especial, como también lo sería docente y lo demás que anteriormente le mencioné. Entonces, veamos un ejemplo más concreto, ¿no? A ver, hagámonos la pregunta, ¿tiene sentido crear una clase a partir de otra? Bueno, eh, esto sí tiene sentido porque las especializaciones se crean a partir de la generalización. Es decir, yo creo una clase persona que sería una generalización y creo de las personas una especialización. Debo de tomar en cuenta los atributos de la clase persona para crear, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Esos atributos podrían ser el nombre, la edad y demás. ¿Qué serían los atributos en común con todas las especializaciones? Entonces, veamos que la herencia es el mecanismo que nos permite dar soporte para registrar y utilizar relaciones conceptuales existentes entre clases, a lo que le decía anteriormente, entre generalización y especialización. Y nos posibilita definir una clase a partir de otra, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos la clase persona, que es la generalización, y definimos, por ejemplo, la clase estudiante, que es una especialización de la clase persona. ¿Ya? Entonces, veamos acá otros ejemplos. Tenemos que tener en cuenta que la herencia organiza la clase en una estructura jerárquica formada por jerarquía de clase. Esta estructura jerárquica es arbórea. Pueden buscar en internet lo que son las estructuras jerárquicas arbórea. Se dice que son arbórea porque tienen la forma de una estructura de datos que se llama árbol, en lo cual partiendo de una raíz heredan de esta raíz diferentes ramas y así sucesivamente se conforma una jerarquía, ¿no? Veamos acá un ejemplo de publicación en la cual tenemos esta entidad que sería una generalización, si la publicación, pero de ella hay dos especializaciones, que sería libro y revista, ¿ya? Es decir, que libro y revista son especializaciones de publicación, pero tenemos que tener en cuenta que el libro de texto es una especialización de libro, es decir, que el libro, a pesar de ser una especialización de publicación, a su vez es una generalización del libro de texto. Entonces, esto nosotros lo entendemos bien cuando lo vemos en la gráfica y analizamos bien la jerarquía. Lo mismo pasa con revista, investigación y magazine. Entonces, podemos ver otro ejemplo como son la jerarquía de las figuras geométricas, en la cual tenemos los en la figura tenemos los polígonos, los círculos y los rectángulos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la herencia no es tan solo un mecanismo para compartir código, consiste en un sistema de tipos de lenguaje, ¿no? La herencia viene siendo a partir de la programación orientada a objeto en el lenguaje C++, lo que se dice C++. El C++, como yo lo había dicho anteriormente, es la extensión del lenguaje de C y realmente lo que incluye como extensión es la herencia en sí. Ahora, veamos, vamos a entrar en lo que es en el contenido más concreto y más aterrizado a la programación utilizando herencia. Como acá dice la presentación, si una clase B hereda de otra clase A, entonces B incorpora a su estructura en sí
compara atributos sin comportamientos de la clase A. Es decir, por ejemplo, nosotros heredamos atributos y métodos de nuestro padre. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos en lo que es en la biología, cuando dos individuos, animales o de otra especie se unen y de ellos se deriva otro individuo, entonces ese otro individuo hereda atributos y comportamiento de sus individuos padres como tal, ¿no? Entonces en la herencia, en la programación, se tiene en cuenta la misma filosofía. En la clase B puede incluir adaptaciones, es decir, que a pesar de heredar los atributos y comportamiento de A, se le puede añadir nuevos atributos y se le puede añadir nuevos métodos, como también se le puede redefinir métodos que ya viene añadido implícitamente en ello porque lo heredan de la clase A. Entonces, veamos acá cuando hay diferentes o niveles de herencia, ¿no? Por ejemplo, B hereda de A, se dice de que A es una superclase y B es una subclase. Es decir, la clase que está encima, como se le llamaría la clase madre o la clase padre, ¿no? Porque es superior, entonces a este se le llama superclase. Y B sería la subclase. Entonces, si existe otra clase C que hereda de B, esta va a heredar la característica de B y también incluye la característica de A. Entonces, nosotros decimos en el nivel de jerarquía de que B y C son subclase de A. Y que B es un descendiente directo de A y C es un descendiente, indirecto de A. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de herencia. Nosotros hasta ahorita vamos a estudiar la herencia simple, ¿no? La herencia simple es cuando se muestra en esta jerarquía de que B y C heredan de A, D y E heredan de B. Pero en otros tipos de lenguaje como son el Leifer y el C++, se pueden utilizar herencia múltiple, es decir, que por ejemplo la clase A puede heredar atributos y métodos de B y también de C. En el C# y en el Java esto no existe, pero se puede simular de otra manera que lo vamos a ver a futuro. Entonces, nosotros habíamos visto habíamos mencionado anteriormente la parte de la generalización y de la especialización, ¿no? Entonces, podremos tomar como la generalización, es decir, agregando la información a la generalización, que sería la factorización, ¿no? ¿Por qué? Porque a raíz de ella se construye otro tipo de objetos, ¿no? Que heredan atributos y métodos. Y se utiliza, como ya le había dicho, la generalización se utiliza para tomar métodos y atributos en común en diferentes clases, ¿no? Como por ejemplo, libros y revistas. Estos son realmente publicaciones. La generalización es publicación y la especialización es libro y revista. Entonces, agregando información a la especialización sería una abstracción. Se detecta una clase en un caso especial de otra, es decir, es un caso específico. Como por ejemplo, rectángulo es un tipo de polígono. Ahora, tenemos que tener en cuenta, chicos, de que no hay receta mágica para crear una buena jerarquía. Simplemente tenemos que analizar bien la problemática y diseñar bien la jerarquía de clase para posteriormente implementarla.
Recuerden lo que siempre les he dicho, primero se piensa y después se programa. Pero a medida también de que el problema va creciendo en sí, en que uno va solucionando y va diseñando varias, va implementando varias soluciones para un software, el problema se va a ir expandiendo, ¿no? Y el diseño de la jerarquía de clases se va a ir modificando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver un caso de estudio de gestión bancaria, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos visto anteriormente los objetos de personas y habíamos visto los objetos de cuenta bancaria. En la clase anterior habíamos visto otro objeto más que era el dinero, que era como un agregado o podría ser una dependencia de la clase la clase cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más allá, analizando en profundidad, cómo se podría aplicar la herencia en el caso de estudio de gestión bancaria. Entonces, además de abrir una cuenta bancaria en el banco, se puede contratar diferentes tipos de depósitos, ¿no? Un ejemplo es un depósito que le permita a los clientes obtener una rentabilidad por su dinero. Veamos cuáles son las características de un depósito. La estructura de depósito es que tiene lo siguiente: tiene un titular, tiene capital, plazo de día y tipo de interés. Y su comportamiento es liquidar el depósito una vez cumplido el plazo, con lo que se devuelve al cliente el capital invertido más los intereses. Como ustedes pueden ver aquí, no están definiendo una problemática, no están dando una serie de detalles, y nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente para separar lo que son los atributos de la clase y lo que son los métodos. Recuerden, estructura hace referencia a atributos y comportamientos, funcionamiento hace referencia a los métodos. Entonces aquí tenemos dos métodos, que es el de liquidar el depósito y el de consultar los intereses, ¿no? Que es consultar los intereses, no sería más que devolver el interés al final del periodo, los intereses producidos. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Vamos a poner mucho detalle, hincapié a la sentencia de la clase, porque tenemos que ya adaptarnos a la programación en este lenguaje que es Java, ¿no? Entonces, veamos que la clase depósito tiene los atributos que son privados. Tiene un atributo acá que es un agregado en sí, que es de otra clase, ¿no? Que se llama persona. Veamos acá en el constructor de parámetros, miren cómo se pasan los parámetros y cómo se le asigna a los atributos que son de la clase depósito. Entonces vamos a ver los métodos. Está el método liquidar, que se calcula este método tomando el capital y sumándole el interés. Miren aquí cómo se retorna la suma de los dos. Ahora vamos a ver cómo se calcula el interés. El interés se calcula con el plazo de día por tipo de interés por capital dividido en 365 días, que sería por el año, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta función de cálculo de interés se encuentra en función, vaya la redundancia, por los días del año, ¿no? Y acá tenemos otras funciones que no se puso el código porque realmente ahorita no son de interés, ¿no? Pero están declaradas también en la clase. Entonces, analizando el problema de la gestión bancaria, nos damos cuenta que también existe un tipo de depósito que se denomina depósito estructurado. Es decir, a pesar de tener la clase de depósito, existe otro tipo de depósito.
Ahora, este otro tipo de depósito sería como una derivada de la clase depósito anterior, ¿m? Que se caracteriza por tener una parte de capital invertido a interés fijo y otra parte a interés variable, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente. El depósito estructurado comparte la característica de la clase anterior. Comparte algunas características. Recuerden que las características son entre atributos y métodos. ¿No es así? Entonces, debemos crear una clase nueva para depósitos estructurados. Debemos hacerla, bueno, lo que normalmente hace un principiante en la programación orientada a objetos es crear otra nueva clase. Pero cuando tú tienes que declarar atributos de esta nueva clase, te das cuenta de que vas a repetir atributos que son atributos o métodos que son características en común con la clase anterior mencionada, ¿no? Que es depósito. Ahora, también tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos aprovechar la existencia de similitudes y particularidades entre ambas clases? ¿Mm? Entonces, cuando te das cuenta de que se repiten atributos y se repiten métodos, entonces tú te preguntarás, ¿estaré programando o estaré duplicando el código? ¿Mm? Entonces ahí es cuando tú piensas de que debe buscar otra solución para la programación de esta problemática, ¿no? De la gestión bancaria. Y esta solución es aplicar la herencia. Entonces, en este caso, nosotros creamos una clase que se llama depósito estructurado y esta clase hereda de la clase depósito anterior, ¿no? Entonces, veamos la siguiente gráfica. Como pueden ver, tenemos la clase depósito anterior con sus atributos y sus métodos. Esta clase incluye a la clase persona dentro de ella, ¿no? Y vamos a ver acá una clase que se llama depósito estructurado, que hereda de la clase depósito. Los atributos que tiene depósito estructurado son en común con depósito, ¿no? Es decir, que tiene atributos en común. Entonces, el depósito estructurado va a agregar sus nuevos atributos, que son capital variable y tipo de interés. Veamos acá. Una cosa que nosotros mencionábamos en la definición de clases. Vamos a ver. Miren acá. Si una clase B hereda de otra clase A, entonces B incorpora las estructuras y comportamiento de la clase A. Y B, que ya lo habíamos visto, que depósito estructurado incluye los comportamientos y la estructura de la clase depósito. Y B puede incluir adaptaciones. ¿A qué se hace referencia? A que pueda añadir nuevos métodos y puede añadir nuevos atributos. Y puede redefinirlo también. Por eso es que nosotros acá tenemos que analizar bien cuando hay atributos en común y cuando se añaden atributos nuevos. En este caso, el depósito estructurado añade capital de variable y tipo de interés variable, ¿no? Como también añade los atributos y métodos, bueno, los métodos nuevos. Los métodos en común no se ponen, ¿ya? Porque ya se asume de que estos se heredan. Veamos cómo se crea la herencia en Java. Miren, se declara la clase depósito estructurado, pero como esta hereda, se le pone la palabra reservada extend, porque es una extensión de quién, de la clase que se hereda, de la superclase. En este caso sería depósito. Entonces, los atributos en común no se ponen porque no se van a repetir en depósito estructurado.
¿ya? En depósito estructurado nosotros podemos poner o agregamos los nuevos atributos que son de depósito estructurado, que son propios de él, como los métodos. Veamos acá en la implementación de interés variable que yo puedo llamar a un método de la clase de depósito, es decir, de la clase base. ¿Ya? Entonces, como ya le había mencionado anteriormente, esta clase que es depósito estructurado hereda toda la característica, ¿no? Ahora, hereda toda la característica, pero tenemos un ocultamiento de información. ¿Qué quiere decir eso? Que la clase, la subclase hereda la característica y método de la clase, de la superclase, pero hay métodos que están ocultados, ¿no? Y los métodos se ocultan por su definición de lo que es el private, el público y el protect, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá este tipo de método. Pero antes de ver los tipos de métodos, vamos a mencionar anteriormente, según lo que habíamos visto en este código, algo que no se especificó acá, que son los constructores. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que sucede con los constructores. Miren, cuando una clase B hereda una clase A, los constructores en sí no se heredan. Es decir, la clase B tiene que definir su constructor y llamar al constructor de la clase A. Las llamadas de los constructores pueden ser de dos formas, implícita y explícita. La llamada implícita es cuando se omite, y cuando se omite, lo que sucede es que por defecto se invoca al constructor de la clase base. ¿Es así? Es decir, que de la clase, si de B tú heredas de A, si tú no implementas el constructor de B, entonces automáticamente él va a invocar el constructor de A en sí, ¿no? Entonces, de la forma explícita es cuando el programador lo invoca. Y para invocarlo debe de escribir la palabra reservada super y ponerle los paréntesis. ¿Ya? Si le pone los paréntesis, no le pone parámetro, es porque está invocando al constructor por defecto de la clase base. Y si la clase base tiene constructor de parámetro, tú puedes poner la palabra reservada super y le pones los parámetros a la clase base. Así que todo esto depende del tipo de constructor que nosotros invocamos. Vamos a ver un ejemplo acá. Miren, depósito estructurado hereda de depósito. Y miren acá en el constructor de parámetro de depósito estructurado, cómo se llama explícitamente al constructor de la clase base, ¿no? Y nosotros le pasamos los parámetros al constructor de la clase base, ¿ya? Y desde ahí seguimos implementando el constructor de la subclase que hereda de esa clase base. Entonces, anteriormente yo les decía que había un ocultamiento de información. Entonces, chicos, miren, si nosotros tenemos en la clase base los atributos de forma privada, nosotros no podemos acceder directamente a ellos. Para acceder a ellos tenemos que utilizar la función setGet de la clase base. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros accedemos directamente a ello? Bueno, no lo declaramos privado, lo declaramos de la forma protect. ¿Ya? Esta forma protect realmente lo que me da es visibilidad a esos atributos. También la forma pública te da visibilidad. Lo que pasa es que la forma pública le da visibilidad fuera de la clase en sí, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado
cuando nosotros lo vamos a declarar de forma protect y de forma pública. Entonces, vamos a ver la última parte, que es la redefinición de las funciones, ¿no?, que se heredan. De todos los métodos que nosotros heredamos, nosotros podemos redefinir métodos. Es decir, la clase base declara un conjunto de métodos y lo implementa, y nosotros podemos en la clase, en la subclase, es decir, en la clase que hereda, podemos declarar los métodos con el mismo nombre, aunque la implementación sea diferente. Como por ejemplo, en la función que hace el get capital, que devuelve la suma de capital fijo más la suma de capital variable. Tenemos que tener en cuenta que la implementación del método que se va a redefinir en la subclase y en la superclase son diferentes. Esta implementación son diferentes. Mayormente, cuando nosotros heredamos un método y lo vamos a sobreescribir, ese método que nosotros sobreescribimos es una expansión del otro método. ¿Qué quiere decir? Que puedo invocar al método de la superclase, y con esa invocación nosotros podemos agregarle otro cálculo más, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, los atributos no se pueden redefinir, solamente se pueden ocultar. Si la clase hija define un atributo con el mismo nombre que el atributo de la clase padre, este no es accesible. Es más, te puede dar un error, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Miren en la definición de la clase. Miren en la definición de la clase, como acá, depósito estructurado no declara los atributos de la clase depósito, ¿no? Porque como ya le dije, la herencia asume que depósito estructurado hereda los atributos de depósito, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los atributos que se heredan, que son accesibles? Los que son de tipo protect. Si no es de tipo protect o de tipo público, no se puede acceder a esos atributos que se heredan. Entonces, ojo con esto, tenemos que tenerlo en cuenta para no cometer errores. Entonces, una clase hija puede redefinir un método de la clase padre por dos motivos. Una es el reemplazo, es decir, que reemplaza o sustituye completamente la implementación del método heredado, manteniendo la semántica, y la otra es el refinamiento, que se añade nueva funcionalidad al comportamiento heredado. Es decir, cuando ustedes heredan un método, ese método ustedes pueden implementarlo con todo el funcionamiento nuevo, o pueden utilizar el método, algún cálculo de la superclase y añadirle otros cálculos más, como ya le había mencionado anteriormente. Entonces, la palabra reservada super se utiliza para invocar el método de la clase padre, ¿ya? Es decir, que si en una clase, una subclase, en la clase B que hereda de la clase A, yo dentro de un método de ella quiero invocar a un método que está implementado en la clase padre, entonces tengo que poner la palabra reservada super, punto, y llamar al método de la clase padre, ¿ya? Esto me permite la reutilización de código, chicos. Ahora, se debe utilizar para el refinamiento el método. No se tiene que utilizar para invocar el método heredado. Tenemos que tener
en cuenta esto. Ahora, se puede utilizar el cuerpo de otro método. Por ejemplo, en la clase depósito tenemos la función getCapital que devuelve el capital fijo, y en la clase depósito estructurado tenemos la función con el mismo nombre que devuelve el capital fijo, pero como yo le decía, ahí hay lo que le decía, que hay un refinamiento, que se añade una nueva funcionalidad al comportamiento heredado. Miren, la clase getCapital de depósito, que es el padre, devuelve el capital fijo, pero de depósito estructurado, que es la que hereda, la clase, el método getCapital devuelve el capital fijo y se le suma el capital variable. Es decir, que la implementación es como una extensión. Y aquí se está reutilizando código. ¿Cuál es el código que se está reutilizando? Bueno, se está reutilizando el cálculo del capital fijo. ¿Ya? Entonces, en el método de depósito estructurado, en los métodos de depósito estructurado habrá que determinar cuáles de las dos versiones del método getCapital es la que necesitamos. Bueno, esto realmente lo hace cuando se invoca, ¿no? Si tú declaras un objeto de tipo depósito estructurado y le das getCapital, por supuesto, el capital que te va a devolver es el capital fijo más el capital variable, porque es el que él tiene implementado en sí. Entonces, veamos cómo se sobrescriben o se le da refinamiento a esos métodos. Miren, nosotros tenemos la clase de depósito estructurado, que hereda de la clase de depósito. Entonces, la clase de depósito también tiene declarada la función getCapital, ¿no? Pero si nosotros le ponemos esta etiqueta encima de la función, que sería el arroba, y le ponemos la palabra reservada override, lo que está significando es que voy a sobreescribir la clase getCapital, que es el método getCapital, que es un método heredado, ¿ya? Ahora, ¿dónde me puede dar error? Si no existe el getCapital en la clase de depósito, yo no puedo hacerle un refinamiento, no puedo hacer un override, porque no existe. Tiene que existir. Y aparte de existir, tiene que ser pública, ¿ya? Entonces, miren acá cómo se calcula el getCapital de depósito estructurado. Miren cómo se pone return super, como le había dicho anteriormente, punto getCapital. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está llamando a la función getCapital de la clase base, es decir, de la clase depósito. Y le está sumando una función getCapital variable. getCapital variable es una función de depósito estructurado. Es decir, que depósito estructurado, para calcular su capital, tiene que llamar el cálculo de la clase base, que es el capital fijo, más un cálculo de su propia clase, ¿no? Una función de su propia clase, que es el capital variable. Y acá también tenemos lo mismo con el interés. Entonces, hay una cuestión que tenemos que tener cuando nosotros sobreescribimos una función, que son unas reglas básicas, se los voy a mencionar acá. Una, tenemos que poner la palabra reservada public, porque van a ser accedidas fuera de la clase que hereda. Tenemos que ponerle el tipo de dato de retorno, que usted he visto que en el examen tiene mucho problema con esto. No ponen el tipo de dato de retorno. Y ese tipo de dato de retorno tiene que ser igual que la clase que se está sobreescribiendo, que se encuentra en la clase base, ¿no? Tenemos que ponerle el mismo tipo de la función, el mismo nombre de la función que voy a sobreescribir. Y dentro de la función, en la implementación, tengo que retornar el mismo tipo de valor que se encuentra en el tipo de retorno, que en este caso es doble.
¿no? Es decir, ¿cómo lo hago de manera más eficiente? Voy a la clase depósito, selecciono la función getCapital y la pego en depósito estructurado. Le pongo la etiqueta que se llame override, le borro la implementación que está dentro de la función y la implemento de nuevo, ¿no? Recuérdense que la implementación puede ser de dos formas. Una de refinamiento, es decir, que puedo utilizar la función de la clase base, y la otra es que puedo borrar todo el código y utilizar una nueva implementación. No es obligatorio llamar a la clase de padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede si ustedes quieren de que exista una función en la clase base que no se pueda sobreescribir? Bueno, para eso existe un modificador que se llama final, que nosotros se lo especificamos al método de la clase base para indicar de que ese método no se pueda sobreescribir, ¿no? Recuérdense que aquí en la programación orientada a objetos se tiene en cuenta mucho lo que es la privacidad de los atributos y los métodos. Veamos cómo se utiliza. Por ejemplo, en la clase base depósito, para la función liquidar, yo no quiero que se sobrescriba, ¿no? ¿Por qué? Porque ella tiene una fórmula para calcular la liquidación y no quiero que se cambie. Entonces, ponemos la palabra reservada public, después final, el tipo de retorno, el nombre de la función y su código. Entonces, chicos, hasta aquí toda la parte teórica de la herencia. Entonces pasamos a los ejercicios de ejemplo de práctica y de ahí pasamos al laboratorio. Muchas gracias.